Pasamos a nuestra segunda conferencia. Agradecemos a las personas que están conectadas y siguiendo la transmisión. Recuerden que en la Academia Chihuahuense de Estudios Fiscales encontrarán a un grupo de asociados que se encargan del estudio de estas disposiciones, procurando el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Encontrarán a un grupo de personas que procuran el éxito de las empresas en México con finanzas sanas, sin tener que acudir a esquemas agresivos de evasión. Y precisamente el doctor Manuel Nevares nos comentará algunas recomendaciones financieras y fiscales para las empresas que en estos tiempos de la pandemia resultan muy necesarias. Antes de cederle el micrófono, me permito leer una breve reseña de su currículum. Contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, especialidad en fiscal y maestría en impuestos de la Facultad de Contaduría y Administración, doctor por la Universidad de Durango Santander, catedrático titular en la Facultad de Contaduría y Administración, socio fundador de la firma Manuel Nevares y Asociados. Bienvenido, doctor, le cedo los micrófonos. Muchas gracias, Ángel. Vamos a comentar un ratito respecto a lo que hemos visto en nuestra experiencia profesional de casi 42 años en esta profesión de contador público, de la cual me siento muy orgulloso. ¿Qué es lo que hemos visto en estos tiempos de asesoría, de comunicación con los empresarios? Hemos visto que los empresarios que trascienden, pues no caen en las situaciones que comentaba el procurador, no tienen ninguna necesidad ni de andar haciendo tranzas, por decirlo en un lenguaje coloquial, ni andar comprando facturas. Entonces, de lo que vamos a hablar ahorita son de las empresas que tienen una ética empresarial, de las empresas que trascienden, por eso se llama así la conferencia. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que tienen un producto o servicio con una aceptación importante en el mercado, que conocen su negocio. Y aquí es un mensaje para todos los contadores, todos los colegas que cuentan con información veraz y oportuna para la toma de decisiones. Es difícil en estos tiempos encontrar contadores actualizados, certificados, que realmente apoyen a las empresas a tomar decisiones financieras importantes. De ahí que mi recomendación para todos aquellos que ejercen esta profesión sea precisamente actualizarse, capacitarse para que su servicio sea de calidad. ¿Qué más se ve en las empresas? Innovación, creatividad, las empresas que trascienden, resiliencia, adaptación al mercado, visión empresarial, aprovechando oportunidades de negocio en nichos de mercado y muy importante, que se asesoran con personas capacitadas, especialistas, regularmente los mejores en su ramo para efectos de que les den el apoyo necesario. ¿Qué necesitamos en estos tiempos? Lógicamente un software adecuado, para efectos de que todas las operaciones se puedan sistematizar, para eficientar esas operaciones, evitar procesos improductivos y que la empresa sea más eficiente y genere valor. Las empresas que trascienden tienen responsabilidad social, honestidad, cumplimiento con leyes y obligaciones. Tiene la cultura también de la productividad y la calidad. Rendición de cuentas, que esta parte es relevante, ya que una sociedad no se puede concebir sin que los empresarios rindan cuentas a sus socios, a sus accionistas y tengan una empresa que realmente trascienda en el tiempo, genere riqueza y lógicamente contribuya al gasto público. ¿Qué hemos visto también en estas empresas? Que tienen una cobertura adecuada de riesgos. Sus riesgos están cubiertos con diferentes seguros, con diferentes acciones, para efectos de que sus activos estén realmente asegurados, por llamarle así, y en caso de algún siniestro, alguna eventualidad, la empresa no pierda valor. Y ahí en esta parte resalto los seguros de hombre clave, donde es posible asegurar a las personas que son líderes en la empresa, las personas que dirigen la empresa, que tienen una patente, que tienen una certificación y que sin ella las empresas difícilmente van a progresar y van a seguir creciendo.
¿Qué se ve también en estas empresas? Un código de ética para funcionarios y empleados donde se debe de conducir con respeto, con buenas relaciones entre los compañeros de trabajo y no caer en situaciones penosas o vergonzosas, por decirlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que hacen también las empresas? Y más en estos tiempos se recomienda hacer un análisis de sus fortalezas, de sus debilidades, para efectos de que este estudio les permita seguir creciendo y seguir fortaleciendo todas sus actividades. Finalmente, quisiera hacer algunas recomendaciones puntuales que puedan servir a las empresas en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de incertidumbre. Buscando por ahí alguna definición que encajara en las empresas que trascienden, creo que esta es la definición que encontré más relevante, que es una empresa socialmente responsable, que son las que deberíamos de tener más en el país, empresas que están dentro del marco legal, empresas que cumplen con sus obligaciones, que pagan bien a sus empleados y que contribuyen al gasto público. Responsabilidad social empresarial es el compromiso consciente y congruente de cumplir integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando todas sus expectativas económicas, sociales y ambientales de todos los participantes en la empresa, demostrando respeto por la gente, valores éticos con la comunidad y con el medio ambiente, contribuyendo así a la construcción del bien común. Entonces, esta definición pues la tiene o la creó esta persona, que es una persona que se ha dedicado a la filantropía y que ayuda no solo a generar empresas, riqueza, pagan impuestos, sino que además ayudan socialmente a muchas actividades sociales que el gobierno o no quiere o no puede cumplir, como es la educación, como es centros de adicciones, centros de salud, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que deberíamos de buscar en la empresa ideal, por llamarle así, una empresa con esa responsabilidad social empresarial. ¿Qué ocurre en la actualidad? Empresas con falta de liquidez y el contador es la parte fundamental o el asesor financiero que debe presentar esa información a los accionistas o dueños para efectos de la toma de decisiones. Encontramos a veces en nuestros trabajos como auditores o como asesores que muchas veces la información financiera o no es veraz o no es oportuna. Si carece de alguna de esas características, esa información realmente no es útil para el empresario. ¿Cuántas veces los contadores nos sentamos a explicarle a los empresarios su situación financiera, su situación fiscal y les explicamos cómo va su empresa? Necesitamos hacerlo constantemente, permanentemente y que esa cultura financiera y fiscal trascienda a todas las empresas. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué recomendamos nosotros? Actualizar el plan de negocios, negociar el diferimiento de los pagos, reestructura financiera. También, ¿por qué no? Que los socios, si es viable ese negocio, aporten cantidades adicionales para que el negocio continúe su operación y siga vigente, creando riqueza y creando empleo. También puede haber algunos bienes de la empresa que se pueden enajenar y después rentar porque son útiles en la actividad de la empresa, ya sea en arrendamiento financiero o en arrendamiento puro. Esperemos que no se considere como una defraudación fiscal. Es una operación simple, sencilla y necesaria en tiempos de crisis. ¿Qué más pueden hacer o qué deberían de hacer las empresas en estos tiempos de crisis? ¿Por qué no pensar en convertir algunas de sus deudas en capital? Si no hay manera de pagar a los acreedores o estamos batallando con los proveedores o alguna situación especial, ¿por qué no invitarlos a que se hagan socios de la empresa y que esas deudas o no generen intereses o nos quitemos esa carga financiera importante? Los pocos apoyos que hay de las autoridades fiscales son convenios para pagar en parcialidades, algo es algo, las cuotas del Seguro Social, las cuotas del Infonavit, y pues hay que aprovecharlos. El impuesto sobre nóminas inclusive hay también una oportunidad para diferir esos pagos. Lo que no vemos por ninguna parte y que hace mucho que
que no se da es el apoyo a las empresas para que sigan creciendo. En algunos años anteriores, algunos se acordarán, los que ya tienen mucha experiencia en esto, hubo un FOAPROA, hubo un FICORCA, donde esos apoyos sacaron a muchas empresas y a muchas personas de la crisis en las que estaban. En este gobierno no se ve ningún apoyo importante de ese tipo para las empresas, por lo tanto las empresas deben de hacer todo lo necesario para salir de esta crisis y poder continuar con su labor, que es lo que mantiene al gobierno y a la sociedad, la generación de riqueza y la generación de empleo. También es posible, se tiene éxito con las solicitudes de devolución de impuestos. Muchas veces no se hacen las solicitudes por temor o por desconocimiento y las empresas tienen recursos importantes que no acceden a ellos por alguna mala asesoría o alguna decisión de mejor no le muevas. También es posible disminuir los pagos provisionales de impuestos, es importante hacerlo. Esto se puede hacer desde julio de este año, pero ahorita todavía es factible disminuir los pagos provisionales del mes de octubre, noviembre y diciembre. Lógicamente, en lo posible, reducir costos y gastos, posponer algunas inversiones que se tengan planeadas, dada la falta de liquidez. También, ¿por qué no?, hacer algunos convenios con los acreedores para efectos de hacer algunos pagos en especie. No tenemos el recurso financiero necesario, pero sí tenemos algunos bienes que les puedan interesar a algunos proveedores, a algunos acreedores. Hay que pensar también en ese tipo de alternativas. Tenemos que revisar nuestros activos, en este caso los inventarios que están obsoletos, de lento movimiento, para ver si es posible recuperar algo vía alguna promoción, vía también en su caso una deducción fiscal, pero sí es importante que todos los activos de la empresa que puedan generar recursos los tengamos en mente. Intensificar también las actividades de cobranza, es muy importante que el departamento de crédito se ponga las pilas, empiece a cobrar, hacer convenios extrajudiciales, hacer la asesoría jurídica debida con los abogados, para efectos de posponer algunos pagos, llegar a acuerdos con los acreedores. En su caso, acudir también a la Profeco cuando tenemos problemas con algún proveedor, a la Conducef cuando hay problemas con el sistema financiero. Se dice que se van a venir apoyos de parte de los bancos, instituciones financieras. La realidad es que muchas veces ofrecen los apoyos financieros, aceptan la línea de crédito, la autorizan y de repente la línea de crédito está cancelada. Entonces tomen sus precauciones, tomen las líneas de crédito que sean necesarias porque la empresa es la que debemos de cuidar para efectos de que continúe con su labor en la sociedad. También debemos de hacerlo, es indispensable una planeación fiscal financiera donde se paguen los impuestos dentro del marco legal, sin caer en lo que no es planeación fiscal y que ya nos dijo el procurador, de todas las consecuencias que implica caer en situaciones deshonestas y de delitos fiscales. Una planeación fiscal dentro del marco legal es posible, es factible, se necesita conocimiento, estudio y aplicar las disposiciones reglamentarias, tesis, jurisprudencias, y todo lo que tenemos a la mano dentro del marco legal. También es factible pensar en fusiones, a veces hay empresas que ya no tienen actividades o que separamos las empresas en comerciales, industriales, distribuidoras, etcétera, y a lo mejor los costos ya no se justifican. Puede ser necesaria una fusión de las compañías para efectos de disminuir costos y hacerse más eficientes. También, ¿por qué no?, escindir algunas empresas para efectos de hacerlas más productivas y hacerlas más eficientes. Si de plano la empresa está en una situación difícil, donde ya no es factible continuar con las actividades, ¿por qué no pensar en la liquidación de la compañía y terminar con las pérdidas? Porque se van acumulando y se van acumulando y muchas empresas hemos visto que subsisten con la esperanza de salir adelante, pero se están financiando con impuestos o con proveedores o con acreedores y ya las deudas son una parte
muy importante y superan en mucho a sus activos. Entonces hay que pensar en cerrar la empresa también, hay que ser muy claros para efectos de que no se siga perdiendo dinero. Bueno, termino diciéndoles que hay oportunidades también para efectos de reestructurar los adeudos. Está la figura de la ley de justicia alternativa, se pueden llegar a convenios con acreedores, con proveedores, fuera de las demandas judiciales, y también está la oportunidad de un concurso mercantil, que significa que la empresa siga funcionando y siga creciendo. Y para concluir en tiempo y forma, pues les dejo algunos principios que están ahí para no leerlos y terminar en tiempo, que deben de tener todas las organizaciones para que progresen. Ahí están las más relevantes, las más importantes, y el autor ahí está también, por si quieren buscar el libro, se lo recomiendo. Es muy importante, muy relevante y es para el liderazgo de los empresarios. Ojalá y tuviéramos más empresas con responsabilidad social, empresarial dentro del marco legal, y que el gobierno hiciera su parte, que también motivara a las empresas para que estén dentro del marco legal, que acaben con la economía informal y que esas empresas puedan seguir creciendo, y por qué no, que haya más empresas importantes en el país para efectos de que este país siga progresando. Muchas gracias por su atención.